precavidos. ¿Cómo actuar ante una herida de bala o cuchillo? Dora West, eso es lo que tenemos en Familias Preventivas. Así es, y para ello nos acompaña el doctor Luis Cuenca. Él es especialista en medicina crítica del Hospital Luis Bernaza. Doctor, bienvenido, y es lamentable tratar estos temas, pero es necesario que toda la ciudadanía esté súper bien informada para que si los llega a sorprender un episodio como este, sepan cómo actuar. Bienvenido. Hola, buen día. Bueno, pues esperamos con nuestro apoyo que la ciudadanía tenga una idea de cómo actuar frente a una situación dura, difícil que está pasando el país, ¿no? Doctor, para esto hemos simulado estar en la sala de nuestro hogar. Hola, Jennifer, buenos días. Ella va a representar a una ama de casa común que está viendo televisión, como suele pasar hoy últimamente, con su esposo o con su hijo, que lo vamos a representar por este muñeco, ¿no? Así es, viendo televisión, o como lo que ocurrió en Durán, una madre de familia que estaba lavando ropa. Realmente no hay un lugar en casa donde no haya entrado quizá una bala. Doctor, si ocurre esta tragedia, ¿cuál es la primera acción como ser humano que debemos realizar? La primera acción primero es tener seguridad, ¿no? Siempre el familiar, quien está ahí, quien va a socorrer a la víctima, tiene que estar seguro de que cuento con un espacio de seguridad. Si hay una doctor, balacera... vamos a hacerlo, por favor, vamos a hacer el simulacro. Hay balas, se escuchan balas y todos se van inmediatamente al piso, ¿verdad? Ayúdame, Henry, por favor. Se van al piso. Las dos personas, en teoría, pasó el momento de la balacera, van a levantarse. Ajá. Y ahora sí a ver quién está herido y quién está herido y quién no está herido. O sea, yo veo que en la escena esté segura para actuar y entonces voy hacia la víctima. En este caso, la ama de casa, Jennifer, póngase... Pero ¿cuándo la escena está segura? Cuando la escena esté segura. ¿Pero cuándo está segura? ¿Cuáles son los elementos que yo debo considerar para que sea segura esa escena? Generalmente, bueno, usted ve ya un ataque, veo que ya se fueron, que ya no hay nadie, ya no hay ruido, no hay balas, entonces ya como que puedo actuar. Es una escena segura. Se terminaron las balas, Jennifer, el ama de casa, encuentra a su esposo que está herido. ¿Qué es lo que debe hacer luego? Ya, buscamos la zona donde está herido, ¿verdad? Pero primero, si está boca abajo, tenemos que tratar de ponerlo de lateral. Déjalo haga la señora. Lo ponemos lateral para que pueda respirar. Primero vemos la vía aérea, que pueda respirar. Entonces, lo ponemos lateral. ¿Y qué cuidados debemos tener o considerar para hacer este movimiento? Siempre cuidando la vía aérea y buscando la zona donde está herido. ¿Ya? Los disparos pueden estar, no sé, en cualquier Consideremos parte. Que haya sido quizá en un brazo, o porque depende del lugar, la acción. Exacto. Si es en un brazo, él va a estar consciente. Probablemente nos va a decir, tengo acá, veo una herida en el brazo, entonces ¿qué hago? Lo colocamos recto y comenzamos a presionar donde está la herida. Obviamente... ¿Cómo presiona? ¿Cuál es la acción exacta? Esto tenemos que cortar, con una tijera cortamos, exponemos la herida y buscamos lo que tengamos en casa, un paño, una toalla, una camisa, lo que haya, y presiono sobre la herida, ¿verdad? La idea es presionar. Pongo el brazo abajo y presiono. ¿Por qué es importante presionar? Porque ahí comprimo y evito el sangrado. Estoy haciendo una acción de evitar que haya más sangrado. De presión para que el paciente no se desangre. Eso puede salvarle una vida. Ahora, doctor, entonces, una consulta. Si la bala está dentro, si dispararon en el brazo y la bala quedó ahí dentro, al hacer esta presión no hace más daño con la bala dentro. Nosotros no sabemos el daño que hizo la bala. Lo que queremos es parar el sangrado para mantenerlo con una adecuada circulación y el paciente esté bien. Entonces, si tengo a alguien más, la siguiente acción es llamar a las unidades de emergencia, ALECO 911, que nos ayuden para que venga alguien que nos pueda trasladar. Y si sigue sangrando a pesar de esto, entonces yo podría aplicar un torniquete. ¿Cómo es ese torniquete? Nosotros tenemos en casa muchas cosas, por ejemplo, un cinturón. ¿Lo podemos hacer? Entonces, sin dejar de presionar, alguien más me puede ayudar. Si la herida es de acá, siempre el torniquete debe ir por arriba del codo. A ver. Si la herida fuera en la pierna, por arriba de la rodilla. Para poder... A ver, aquí es la herida. Entonces nosotros pasamos acá. Doctor, estas medidas o primeros auxilios son igual si es en la pierna o dónde genera diferencia. Entonces yo presiono ahí
hago un torniquete, sigo con presión. Si esto sigue sangrando, yo puedo poner un siguiente paño arriba. No retirar el que se empapó, porque abajo de este se forma un coágulo. Si lo retiro, remuevo el coágulo y aumento el sangrado. Pongo uno arriba y sigo presionando. Ok, doctor, ahí quisiera hacer un alto, por favor. Henry le preguntaba si es que esto funciona, si es en la pierna, si es en el abdomen, en cualquier parte del cuerpo debo hacer un torniquete, poner un paño y luego hacer un torniquete. Si es en extremidades, sí. Piernas, brazos. Y si es en abdomen, ahí no puedo hacer torniquete. Solo compresión. Esto mismo, pero en la zona del abdomen. Aquí ya terminamos. Ahí terminamos. Ok, entonces vamos con la parte del abdomen. ¿Te parece, doctor? Para ver cómo debemos actuar de manera inteligente. Si es en abdomen o tórax, es mucho más complejo, porque si es en un brazo, uno puede estar más tranquilo. Primero, tranquilidad para actuar, de quién va a socorrer a la víctima. Si es en una pierna, en un brazo, uno puede estar más tranquilo, porque sé que me va a dar tiempo para llevarlo probablemente bastante bien. Doctor, por temas de cámaras le voy a pedir que por favor movamos un poco más el muñeco para poder explicar mejor. Exacto. Ahora, es importante especificar sobre el cambio de los paños, doctor. Usted decía que si ya lo puso el primero, luego realiza el torniquete y necesita otro, lo pone encima, no retirar el primero. No retiro el primero. Ninguno retiro. ¿Y siempre qué pasa voy si lo hago? poniendo arriba. Remuevo el coágulo que ya se está formando y aumento el sangrado. Entonces, lo ideal es poner siempre sobre ese otro paño. Sobre ese otro paño. Lo que de pronto, doctor, normalmente hacemos de manera errónea en este tipo de casos para recalcarlo y hacerlo correcto. Es justamente retirar el primer paño. El primer paño. Entonces, como para complementar esa parte, si es que es una herida en extremidad, yo podría intentar, si llamamos al ECO 911 por cuestiones de tráfico, por todo, quizás no avance a llegar rápido y dice yo quiero llevar a mi familiar rápido porque vivo en la esquina de la clínica. Entonces yo podría improvisar con una férula, si es en extremidad, brazos y piernas, una férula. Agarro un cartón, con un cartón que tengo en la casa. ¿Estabilizador? ¿Qué es? Como un estabilizador, ¿verdad? Hay obviamente en farmacias que venden todo, pero en la casa no tengo. Esto es lo que tengo, un cartón. ¿Cómo lo improvisamos? Entonces yo agarro y lo pongo al brazo, lo cierro y lo pongo a una cinta. ¿Y por qué es importante este estabilizador? Porque tengo una fractura y la fractura, si se rompió el hueso, es como un cuchillo. Entonces, si yo lo muevo y me rompe un vaso o me rompe la piel, hay mayor sangrado. Entonces, tengo que tratar de ponerlo recto para que no haya más lesiones de las que ya han habido. Entonces, doctor, a mí me encantaría que lo hiciera nuestra ama de casa, porque usted obviamente, como sabe el procedimiento, lo hace muy fácil, pero si en una situación como esta, seguramente usted en casa no sabe cómo reaccionar, y por eso me encantaría que lo hiciera Jennifer. Présteme por favor el cartón y vamos a realizar esos movimientos con nuestra ama de casa para de alguna manera que usted también sepa que lo puede lograr hacer sin tener tanto conocimiento, ¿no? Momentos en los cuales son cruciales, son decisivos, que harán la diferencia entre salvarle la vida o no a la persona que esté herida. Adelante, por favor, Jennifer. Bueno, ya colocó el primer paño, ¿verdad? Colocó el primer paño. Sí, se está sangrando. Entonces, ahí le ponemos el torniquete. Vaya, El torniquete lo ponemos ahí. Por encima de la herida, dijo el doctor. Por encima de la herida, perfecto. Presionamos. Pusimos el primer paño, luego el torniquete que va por encima de la herida, como ya el doctor lo enseñó. ¿Qué tiempo debo esperar para el segundo paño? Si se empapa. Solo si se empapa. Solo si se empapa el segundo. Si no se empapa, que no lo retire, el sangrado dijo el doctor, se ha contenido. Y que presione. Exacto, que no lo retire y que presione. Luego vamos a hacer el estabilizador. Si es el estabilizador, ahí saca el... ¿Tiene que retirar el torniquete para el estabilizador? Yo mantengo todo ahí. A ver, si me tardo mucho en llevarlo, el torniquete también disminuye el flujo sanguíneo, o sea, va a provocar un daño en la extremidad toda. Entonces, cada 10 minutos, 15 minutos debo de revisarlo, aflojar un poquito para que se circule la sangre hacia la extremidad. O sea, la revisión consiste en aquello, aflojar un poco para que circule la sangre. Circule la sangre y lo vuelvo a poner. Entonces, yo aspiro que en 15, 20 minutos ya tenerlo en un lugar donde lo
lo puedan atender adecuadamente. Y si es un lugar de pronto rural y la distancia es mayor, durante una hora, 2 horas, tiene que cada 15 minutos. 15 minutos aflojar para que mejore la circulación en la extremidad. Y listo. Ya, vamos con el estabilizador para culminar esta parte. Con todo, porque si no vuelve a sangrar. Ok. Jennifer, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Le ha quedado súper claro cómo debe de reaccionar si fuera alguna de las extremidades que está afectada? ¿Sí, Jennifer? Sí, tener claro lo tengo perfectamente claro. Perfectamente claro. Mi pregunta es si yo ¿Cuál es su pregunta? Sí, claro. Si estoy sola, me atacan los nervios y voy a correr. ¿Qué pasa si estás sola con la víctima? Eso era lo principal, tener tranquilidad para poder actuar, porque si estoy solo, usted prácticamente lo está condenando a desangrarse. Primero necesito estar tranquilo para poder actuar. Obviamente que las condiciones a veces son complicadas, pero no hay otra opción. Ya, correcto. ¿Ahí está ya el estabilizador? Sí. Y luego, pero no hay algo para sostenerlo. Sí, la cinta. Luego le ponemos una cinta. Ok. Es solamente para asegurarlo, ¿verdad, doctor? Es solamente para asegurarlo, Ok, listo. Vamos a cambiar de escenario donde la víctima ya no es herida en el brazo, doctor, sino en el estómago. ¿Cómo reaccionamos ahí? Usted mencionaba, doctor, que es mucho más complejo o difícil. Tórax y abdomen es complicado. Venga, por favor. Porque acá tenemos órganos vitales. Corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino. Y entonces nosotros no sabemos qué trauma ha provocado la bala o lo que sea. La arma cortopunzante, lo que sea. Entonces, lo único que yo debo de hacer ahí es evitar el sangrado. Lo primero, doctor, ¿qué es lo primero que debe hacer? Tenemos una colcha en casa siempre. Lo primero que debo hacer siempre ubicar el sitio de la lesión. Por ejemplo, si es en tórax y se rompe un pulmón, probablemente salga aire. Entonces, yo puedo ver que sale aire. Igual que el anterior, necesito algo para tapar y comprimir. Cierro la fuga de aire y cierro el sangrado. Y ahí sí, movilizarlo. Lo más pronto que se pueda. Solo eso es lo que debo hacer como primeros auxilios. Tórax y abdomen, solamente compresión para evitar el sangrado. No hay algo más que pueda hacer. Y el paso es igual. Si esto se llena de sangre, tomo otro y lo pongo encima. No retiro el primero. Eso es en general. Eso es en general. No retiro y seguimos poniendo más paños y se empapan. Tórax y abdomen no podemos hacer nada más. Hay zonas que son bastante vulnerables o peligrosas, como por ejemplo en la cabeza, ¿verdad? Sin el corazón. ¿Qué lugares del cuerpo son los más peligrosos? Cabeza y corazón. Generalmente si la lesión es a nivel del corazón, nos queda muy poco tiempo como para actuar y no creo que se podría alcanzar. A nivel de cabeza, depende. ¿De qué depende? Depende de la zona por donde vaya el trayecto y la lesión que haya provocado. Hay pacientes que han llegado, tuvimos un paciente de un trauma por arma de fuego con 2 disparos en cabeza que entró y salió y le fue bastante bien. Pero no todos, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué sucede si hasta que llegue la ambulancia yo quiero moverlo? Si yo quiero levantar a la persona para ponerlo en una silla o si estamos en la calle de pronto y queremos levantarlo desde el lugar que quedó, ¿qué es lo recomendable? ¿No moverlo? No moverlo. O sea, lo recomendable es no moverlo. Si tengo una lesión en cabeza, en tórax, en abdomen, que vea que el sangrado va hacia vía respiratoria, colocar la cabeza lateral para que pueda respirar, que no se llene de sangre y después lo podría trasladar. Si veo que se va a tardar mucho el sistema de emergencia, lo trasladamos. Lo subimos en una sábana, algo para transportarlo. Si tuviéramos una tabla, bien, si no, una sábana que la metemos debajo como para cargarlo y lo podemos transportar. ¿No puede causar ningún daño extra el que yo tenga que moverlo para subirlo a una camioneta y trasladarlo? Si es tórax y abdomen, no. Si es como hablamos en extremidades, si está fijada, lo podemos mover. Si es tórax y abdomen, no se suma mayor daño del que ya tiene. Si yo veo que se va a tardar mucho el trasladar a un paciente, si viene el sistema de emergencia rápido, está bien. Doctor, yo he visto en películas, y ojalá siga así, que cuando está un herido, la otra persona le dice, mírame, respira, no te duermas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es importante esa dinámica o qué es lo que debo decirle yo a una persona que está en esa situación? Sí, intentar tranquilizarlo. Después es un paradigma lo de no te duermas. Es normal que el paciente se sienta adormitado y que se pueda dormir. ¿Por qué? Porque disminuye el flujo sanguíneo
y va menor flujo de sangre hacia el cerebro y entonces el paciente va a sentirse dormido. Es imposible que no se duerma. Y eso es algo que no está bien. O sea, se puede dormir, no significa que va a morir. No, o sea, no significa que va a empeorar más de que si estuviera despierto. Ahora, doctor, Gaby Díaz me acaba de hacer una pregunta, yo la voy a replicar en este momento. Yo la voy a replicar la pregunta de Gaby. Ella dice, ¿qué pasa si efectivamente tengo a alguien herido, pero yo también estoy herida de bala? Es decir, en esta balacera no solo afectó a la persona que estaba conmigo, sino a mí. ¿Cómo debo actuar? Él está más afectado, pero yo también estoy herida de bala. En el brazo, por ejemplo. ¿Y si están los dos solos? Están los dos solos. Llamar al sistema de emergencia para que nos puedan ayudar. Lo primero, si yo veo que estoy en mejores condiciones, probablemente, por eso él no me puede ayudar. Primero tengo que ayudarme, sería o sea, debería hacerme yo misma el torniquete. Torniquete, y de ahí ver si yo puedo ayudar, porque a escala de mayor beneficio no puedo ponerme a ayudarle y yo desangrarme. Después, al final, las víctimas van a ser dos y no una. Doctor, lo recomendable, según lo que usted nos ha dicho hasta ahora, es, número uno, ver la situación que esté segura, luego mantener la calma y de allí actuar de manera inteligente para dar los primeros auxilios a la persona que está herida. Y en este caso, si también lo estoy, si lo puedo hacer, y luego ya pedir ayuda, porque ahora ese tema de la ayuda varía dependiendo de dónde vive usted, dónde ocurre. Una cosa es la ciudad y otra cosa en la zona rural incluso, ¿verdad? Por supuesto, si es en la zona rural no vamos a tener ayuda. Entonces, como le decía, primero tengo que cuidar mi integridad si yo estoy menos herido, y luego pues lo que le pueda ayudar a la persona. Doctor, tenemos preguntas de Virginia y de Gaby. Adelante, por favor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Qué produce la bala en mi cuerpo? ¿Por qué es tan peligrosa? Depende, eso tiene varios contextos esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, si la bala llega al abdomen, puede provocar perforación de hígado, puede provocar perforación de estómago, intestinal, depende del trayecto. Como decía inicialmente, es imposible saber qué produjo específicamente. Pero, por ejemplo, usted nos está mencionando que si tenemos una bala aquí en el brazo que no ha traspasado nuestra piel, sino que se ha quedado ahí, ¿qué puede producir en esta parte del cuerpo? Sabemos que los órganos se pueden desangrar, cuando esté dentro, absolutamente nada más. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer una persona con una bala? No pasa nada. Incluso hay balas que no se han extraído, como por ejemplo los perdigones. Se quedan todos por ahí dispersos y es imposible sacarlos. Entonces hay la creencia de que el proyectil migra y puede provocar más daño. No, el daño que produjo ya lo produjo. Entonces eso se puede quedar días, semanas, muchos, incluso definitivamente. Hablando justamente del tema de las balas, se dice que ahora los armamentos son mucho más dañinos, más agresivos. Siguiendo con la pregunta de Gaby, ¿los daños son peores? Por supuesto. Y mucho más rápido. Por el trayecto y por la onda expansiva. Entonces puede haber daño por trayecto y por onda expansiva, pero ya una vez que está ahí, ya no genera más daño, que creo que era por donde iba la pregunta. Porque dice, ¿cuánto tiempo se puede quedar? No pasa nada, se queda un día, 2 días, una semana, dependiendo del sitio. Dependiendo también el órgano que haya afectado. Por supuesto. Ok. Virginia tiene una pregunta también. Sí, doctor, buenos días. Quería preguntarle, cuando, en este caso, estábamos hablando de ataque de balas, pero ¿qué pasa cuando es con un arma blanca? El hecho de cuando actúan con el arma blanca es recomendable, cuando la sacan, también presionar o digamos que la colocan, dejarla ahí o sacarla. Bueno, si es que ya la herida fue y salió el arma, presión nada más. Pero si el arma está incrustada, yo la debo de dejar ahí durante el tiempo que sea hasta que yo tenga ayuda profesional. Porque eso puede estar, por ejemplo, incrustado dentro del hígado y al retirarlo se produce el sangrado. Entonces, si está ahí, tengo que solamente presionar, incluido el arma que esté ahí, dígase cualquier cortopunzante. No causa más daño tener el incrustado del arma ahí. Sacarla causa más daño. Supongamos, puede ser una herida por un chuzo, digamos. Y le dejó incrustado el chuzo ahí. Con ese tengo que llevarlo, porque tiene que entrar a quirófano y bajo ya un tratamiento profesional retirar cualquier arma que esté ahí. Ahorita,
Antes de la intervención me encantaría, por favor, decirle a nuestra audiencia que a través de @encontacto Ecoavisa nos puede dejar todas sus inquietudes con respecto a este tema, porque está nuestro especialista para dar toda respuesta. Así que es bastante importante. Jennifer tiene también una pregunta. Mi pregunta es si el mismo procedimiento que se hace en el brazo cuando tiene impacto de bala, ¿es el mismo procedimiento que se le puede hacer en la pierna? Por supuesto, es el mismo procedimiento. Es exactamente lo mismo en cualquiera de las extremidades. Es exactamente igual. Bueno, la variante sí la mencionó en el tórax, ¿verdad? En tórax y abdomen. Exacto. Y allí también se suelen cometer errores que puede quizá costarle la vida a la persona que está pasando por esta etapa. Bueno, acá básicamente, como habíamos dicho, compresión. Aflojar todo lo que tenga, que le cause presión, como la correa, la camisa, para que se pueda liberar el flujo sanguíneo, para dejarlo cómodo. Y nada más, presión y al lugar más cercano. Doctor, estoy saliendo de mi canal, me dirijo al Malecón 2000 porque tengo una cita de trabajo. Estoy sola, vestida como me ve. Caminando, hay un tiroteo y la bala me cae a mi pierna. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Tal cual como estoy vestida. Presión. Presionar. Presionar. Usted puede doblar el pantalón y su mismo pantalón lo presiona sobre la herida y después o sea, buscar ayuda para trasladarla donde se puede hacer atendida profesionalmente. Hipotético caso, estoy sola, todo el mundo se aleja, porque hoy en día uno escucha una bala y corre por tu vida. Esa es la realidad, doctor. Yo estoy sola, ¿de qué manera yo puedo buscarme mis primeros auxilios si no tengo una persona que me ayude o un dispensario médico cerca? Presión. Si usted presiona la herida, y si es sobre todo en extremidades, hay un alto porcentaje de que la presión disminuye el sangrado, porque suele ser un poco limitado cuando uno hace la presión. Entonces, ¿qué pasa si yo veo la bala? Nunca he estado en una situación, usted que es doctor, me imagino que debe haber recibido varios pacientes que la bala se ve. ¿Me armo de valor como macha, me echo alcohol y trato de sacármela? No. Si se ve la bala, lo más probable es que no haya un daño importante, profundo, el daño es leve. Así que lo mejor Pero sería un error retirármela. Sería un error retirársela. Ahora, doctor, es una realidad que hablarlo en teoría es así, con esta pausa con la que estamos nosotros tratando el tema. Pero ya en el momento donde hay ansiedad, donde hay temor, donde hay nerviosismo, todo el mundo corre. Y de repente veo a mi hijo que está en el piso porque le cayó una bala. Yo, ¿cómo reacciono? No en teoría, doctor, sino ya en la práctica. En la práctica va a pasar lo que se me va a poner muy nerviosa. Jennifer, vamos a hacerlo, ¿le parece? Vamos a hacerlo. No sé qué hacer, voy a salir corriendo y lo ideal siempre va a ser lo mismo. Sí. Porque yo, Dios me aleja de esta situación. Así es. Pero si yo veo, lo primero que voy a hacer de pronto es estar aquí, salir corriendo, ¡ayuda! ¡Auxilio, auxilio! Y no le doy los primeros auxilios a mi hijo. Ya dijimos, tranquilidad y presión. Y por supuesto, pedir ayuda. Lo que pasa, doctor, es que pedir tranquilidad es de valientes y de machos y de superhéroes, porque obviamente ya de por sí estamos nerviosos y que nos toque una bala en un familiar es algo que es un poco imposible, pero hay que llevarlo a la práctica. Eso es lo que hace la diferencia entre la verdadera ayuda que va a prestar y la ayuda que quizás no va a ser la adecuada. Pero lo común es que yo me asuste y salga corriendo mientras el paciente se siga desangrando. Entonces, a pesar de lo imposible que parezca, lo ideal es eso, tener un poco de tranquilidad para actuar. Hemos hablado en el caso de un adulto, sigue siendo una persona adulta quien está en el piso. ¿Qué pasa si es un bebé, si es un niño de 6 meses? Fue impactado por una bala. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo como mamá vi que mi hijo está afectado y desangrándose. ¿Cómo le hago un torniquete a él? Porque en su bracito un cinturón seguramente quizás no lo apriete por completo. Por supuesto, pero es un poco más fácil y más manejable en un niño porque lo puedo transportar, lo puedo movilizar más fácilmente, pero el manejo es idéntico. Es idéntico. Es idéntico, obviamente. Es decir, yo lo tengo en el piso. ¿Okay? O sea, el manejo es el mismo, pero el niño, imagínese, obviamente es diferente. Obviamente. ¿Podría yo retirarme la ropa, sacarme la blusa en este caso, para ponerle el paño al bebé aquí? Igual de un cinturón es muy grande, a pesar de que el cinturón se cierra hasta el lugar que sea, por más pequeñito que sea el bracito, yo puedo
tener un cordón de Un zapatos. cordón de zapatos se puede utilizar. O romper la camisa y con la camisa mismo hacerle un cordón. Armar una tira. Armar una tira para poderla cerrar. O sea, eso es ya la práctica. O sea, en teoría, un cinturón... Es la reacción, más bien la reacción rápida, ¿no? Mire, si usted usa esto, pues va a sobrarle mucho más cuerda, pero igual se cierra. Ok, hagámoslo por favor, doctor. Eso es lo más práctico, tener un cinturón, porque ese lo consigo rápido, ¿no? Y este igual se va a cerrar. Igual se va a cerrar. Perfecto. No tiene un límite. Y no importa cuán pequeño sea, esto igual se cierra. Claro, pero creería yo que quizá la tira resulta más cómoda. Es más cómoda, es más cómoda, obviamente. Podemos ponerle algo por abajo porque esto le va a causar mucha presión y laceración, pero la idea es parar el sangrado, independientemente de la edad, de la localización de la herida. Parar el sangrado y llamar inmediatamente a emergencia. Llamar, pedir ayuda. Parar el sangrado, pedir ayuda. Ok. Para nosotros, como seres humanos, es parar el sangrado. Ese es el primer auxilio que debemos dar. Evitar el sangrado. Doctor, supongamos que yo me topo con usted. Quiero que usted actúe, Dios no quiera, esté pasando este suceso, ¿ok? Yo a usted no lo conozco. Usted es fan mío. Usted tampoco me conoce, mentira. Estoy en el malecón. Como le dije, estoy en una reunión y escucho la balacera. Ay, no llegan a la reunión. Ay, pero si citamos a las 3 de la tarde. Escucho la bala. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay! Usted, doctor, está por ahí, por si acaso, ¿ah? Yo primero veo y aseguro la escena, ¿no? Que no corra yo riesgo, porque ya no sería un herido, sino dos. Y luego, ¿qué hacemos? Eso. ¡Ayuda! O me saco la camisa, o por ejemplo, si el pantalón me da para doblar, doblamos el pantalón y presionamos por sobre la herida, ¿verdad? Después, obviamente, que de acuerdo a la presión que yo haga y como yo vea, más o menos tengo una idea. Si es que eso sangra demasiado, probablemente sea un vaso... Si sangra demasiado, ¿dónde la bala ha impactado? Probablemente un vaso sanguíneo, una arteria generalmente. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar al hospital? Un torniquete, y el torniquete cierra la herida y lo más rápido que se pueda. Doctor, de pronto la pregunta quizás no es idónea, pero nunca he vivido y no sé qué es sangrar demasiado. ¿Cómo determino? O sea, sí, dependiendo del calibre de la bala, va a provocarle un huequito, ¿verdad? Pequeño. Entonces, si yo tapo ese huequito, usted ya no debería de haber sangrado. Puede ser que se empape la toalla, porque acá estamos pasando que no hay nada. Pero si uno cuando se corta con una hoja de papel, doctor, sigue sangrando. ¿Cómo no vamos a sangrar? Pero si usted lo presiona, ya no va a haber el sangrado, porque eso se tapa, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa si el sangrado no es controlable? ¿Cuánto tiempo tengo yo para no morir y llegar a un hospital? Si el sangrado es exagerado, no va a tener mucho tiempo. ¿Cuántos no mucho tiempo? 10, 15 minutos y ya debe estar en el Vernaza, que es lo más cerca. Ahora, eso es importante. Indistintamente de donde esté el sangrado, tengo 10 o 15 minutos para reaccionar. Si tengo un sangrado que yo le pongo y eso sigue empapándose y sale, tiene 10 minutos para llegar. Después no va a llegar más allá. Entonces, así sea en la pierna o sea en el brazo o en el lugar que fuere donde está sangrando generalmente en el brazo y la pierna es muy manejable. Cuando usted presiona, deja de sangrar. Por eso sí hace la diferencia, ¿verdad? Porque si usted presiona y deja de sangrar, le va a dar mucho mayor tiempo para ir. Y si arriba yo hago un torniquete y ya no hay sangrado, usted puede pasar 1, 2 horas para llegar a un lugar sin problema. Una persona que está manejando y que fue impactada por una bala, ¿hay que retirarla del vehículo o hay que dejarla como está en el asiento? Si es que está vivo y le necesito ayudarle, la tengo que retirar. Pues, ¿no? Sí, la tengo que retirar del vehículo para poderle dar los primeros auxilios. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado con lo que usted menciona, porque dice que a una persona no se la debe mover. En este caso, ¿lo hace con qué precauciones? Con todas las precauciones, como habíamos hablado. Primero, revisar que pueda respirar, aflojar todo lo que tenga apretado, cinturón, corbata, botones, y luego con ayuda, si hay ayuda de alguien, o sea, todo lo que le estaría presionando como corbata, botón, e incluso camisa, todo tiene que camisa, soltarlo. Cinturón de seguridad para soltarlo, y luego para poderle dar los primeros auxilios tengo que acostarlo en algún lugar. Si una persona está desmayada, doctor, porque el nerviosismo le puede ganar, gracias a Dios no ha fallecido, pero se desmaya. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si solo se desmaya. Ajá. Ahí sí. Supongamos que él es el herido.
es el herido, tiene una bala acá o en su brazo, una bala que de la no impresión ha sido se tan mortal, desmayó. y como dice Dorita, de la impresión se desmaya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Solamente la Presionar. herida, porque el desmayo es transitorio. ¿Y cómo yo lo puedo despertar rápidamente a una persona eso desmayada? pasa rápido. ¿Qué es pasar rápido? ¿Cuánto tiempo? En menos de un minuto. La impresión, si se impresiona, es lo que pasa cuando uno tiene una fuerte impresión, ¿verdad? Que se desmayó y rápido, 30 o sea, el segundos. desmayo es se exactamente escapa. parte de la impresión, Parte de no la un impresión. efecto que le puede hacer daño por la bala. Si se desmayó por efecto de acá es por sangrado, porque tiene un sangrado mayor. Pero si me dice que inmediatamente se desmayó, es momentáneo. Doctora, ¿cuál ha sido la peor emergencia que usted se ha enfrentado en sus años de carrera? Uy, yo creo que ahí La sí, que usted recuerda más. una emergencia de este tipo, de la tipo. delincuencia. De la delincuencia. Uy, tenemos todos los días, de todo. ¿Y cuál es el de denominador común? O sea, ¿en qué posición la bala es ya un sinónimo de una preocupación muy alta? Tórax, abdomen, cabeza. Si es tórax, abdomen, cabeza, el pronóstico es complicadísimo. El pronóstico es complicado, pero mi reacción Tiene que ser siempre la inmediata, misma. igual que en cualquier lugar del cuerpo que sitio. sea el Pero disparo. nosotros no sabemos qué va a pasar. Como le dije, tuvimos una paciente con 2 disparos en la cabeza y que ella hablaba, como si usted no le dice que tenía 2 disparos en la cabeza, usted no sabía. Increíble. ¿Y seguía hablando? Y seguía hablando y conversando y bien. Bueno, si O se sea, conoció el caso de ese antisocial que tenía 32 balas en su cuerpo y no falleció. entonces, Es la posición de la bala. compresión del sangrado es lo que va a ayudar. Ahora, Después, usted decía veamos al qué inicio, pasa. doctor, cuando hicimos el ensayo de la bala, de la balacera, que la persona cayó de espalda. Pero ¿qué pasa si precisamente impactó en la espalda? Es decir, vamos a utilizar nuevamente el muñeco, si impactó en la espalda, pero el cuerpo cayó de frente. Yo tengo que virarlo Lateral. lateral, no por completo. Eso es importante saberlo, no lo sabía. La cabeza siempre que le permita respirar. Si usted lo pone boca abajo, se puede ahogar. Entonces, siempre, sobre todo la cabeza. Si lo puedo mantener lateral al paciente, pero De necesito lado. mucha ayuda, no, pero si yo estoy solo, es imposible. Entonces, lo giro, pero sí giro la cabeza, ¿verdad? El A cuerpo ver. boca abajo, pero la cabeza lateral. Así, ¿Cómo sería? Como está ahí. Como está así. Como está así, él ahí y la presión en el sitio donde Ok, recargamos por aquí. está la herida. La presión en el sitio donde está la herida. La ¿Cuál- parte de la espalda, como sabemos. Presionándolo siempre. Presionando siempre. ¿Cuáles son las el preguntas sitio que donde uno está. debería de hacerle a la persona que está impactada por bala? Básicamente, ofrecerle seguridad. Tranquilo, te estamos ayudando, te No vamos a preguntarle llevar. dónde le duele. No. O sea, si yo ya es visible, si de entrada no veo dónde está, porque tiene ropa y todo, dónde te duele, dónde está la herida, para que me diga dónde está y yo ir directamente al sitio. Porque como dice, quizás el disparo fue en la espalda, pero cayó de espaldas. Claro. Entonces yo lo estoy viendo de frente y no tiene nada. Y la espalda, el disparo está en la espalda. Entonces le digo, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está? Y ya me va a decir, es en la espalda para girarlo. Doctor, y si en la espalda es la bala, ¿qué organismos implica? Y es todo conectado a una sola. Si es la espalda, tórax posterior, pulmones. Y ya la espalda baja, por así decirlo, la parte posterior, los riñones principalmente, y luego pues toda la parte abdominal. Bueno, entonces lo que el doctor nos acaba de decir, Henry Dora, es que si escuchamos balacera debemos de procurar proteger de la cintura para arriba, porque es las partes más críticas. La parte más crítica. Y las piernas, obviamente, bueno, pues todo es crítico, pero si hablamos de riesgos, el riesgo siempre implica de la cintura para arriba, siempre protegiendo la cabeza y Por los supuesto. órganos. Necesario hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado, porque si usted se encuentra en una situación de emergencia como esta, recuerde que lo primero que debe hacer es identificar dónde fue el impacto de bala. Luego, con un paño, hacer presión en la herida y nunca retirar ese paño, y si necesita, poner uno encima, más no retirando el primero, porque ese ya causa un efecto como de parar el sangrado, ¿verdad? Por supuesto. Dorita, perdóname, y un segundo, pero puede requerirse algún caso de un tercero, cuarto, quizá dependiendo de la distancia para llegar a... Para llegar de la del cantidad de domicilio al sangrado, hospital. de la distancia hasta buscar la ayuda de la cantidad de sangrado. Porque puede Doctor. ser que sangre poquito y no pasa nada, puede ser que sangre mucho y vayan a necesitar mucho paño. ¿Cuándo sé que estoy haciendo presión correctamente? De pronto puedo presionar mucho y afectarlo, de pronto no estoy presionando bien. No va a haber mucha presión. Siempre hay que tratar de presionar, fuerte más. para que surja su efecto.
Ya, bueno, usted mencionaba un poco el tiempo que podría ser el idóneo. 15 minutos de reacción para que ya esté en un hospital. Si tengo una lesión grave, sí. Sí. Pero obviamente va a depender de la zona de la lesión. Por ejemplo, si tiene un disparo en el tórax y hay algo que se llama neumotórax, si eso yo no lo dreno, en menos de 10 minutos no va a tener una opción. Solo quiero, Henry, recapitular el tema de las extremidades y llegar a hacer el impacto ahí, que es igual poner un paño para presión y realizar el torniquete, ¿no? El torniquete va por la parte de arriba de la herida. Arriba de la herida, importante siempre decir. arriba de la herida. Si la herida es acá, igual usted lo pone arriba. No importa que sea acá, siempre va a ser por arriba del codo. Ah, ok. ¿Ya? Igual así sea. Yo pensé que estábamos hablando de la herida solo aquí. Si es acá, si igual es acá aquí, arriba. Igual es arriba. Si la herida es acá, igual es arriba. Perfecto. En la pierna, igualito. El torniquete por arriba de la rodilla. Ok. ¿Verdad? Es importante lo que usted nos acaba de mencionar, doctor. El guayaquileño, el ecuatoriano, es un ser humano bondadoso y que busca la manera de ayudar. ¿Qué hacer si nos encontramos con mucha gente alrededor de la persona que ha sido impactada por bala? Lo que comúnmente ¿Qué recomendaciones pasa? hay que buscar? No es bueno. Los curiosos, porque hay mucha los gente que ayuda, hay mucha gente no saben. Siempre buscar a alguien que sepa lo que va a hacer. Y de ahí esa persona va a dirigir 1, 2, 3, máximo 3 personas, 4 para poderlo cargar, no más. El tumulto, la montonera alrededor no le hace bien. No ayuda nada y más hasta quita oxígeno, dicen por ahí. Y sobre todo interfiere en las decisiones, porque el uno dice que así, el otro que de la otra forma, que el otro que acá. Entonces eso no va a ayudar. Siempre tiene que alguien tomar la batuta de lo que se va a hacer. Doctor, sé que ya nos lo contestó, pero es importante reafirmarlo y volverlo a decir para nuestra ciudadanía. ¿Cuánto es el tiempo que un herido debe tardar en llegar a un médico? No hay un tiempo establecido en realidad. ¿No me dijo 15 minutos? Eso depende de la gravedad de la herida, de la zona afectada. Okay. No hay un tiempo. El tiempo ideal es lo más rápido que usted pueda llegar a un sitio donde le puedan ayudar. Si la herida es en una pierna, pero solamente fue muscular, probablemente usted llegue al hospital y diga, ¿sabe qué? Solamente la bala está ahí en la piernita, en el músculo, y no pasa nada, sin mayor cosa, con algo para el dolor, tranquilizarse. Puede pasar, como le dije, la bala ahí 1 día, 2 días, 3 días, no pasa nada. ¿Hay diferencia si la bala queda alojada o si cruza? ¿Hay alguna diferencia? No, realmente no, depende del daño que haya causado. ¿Y en qué órgano pero usted también? Si la bala, esa misma, perforó la arteria, no va a tener 10 minutos para llegar. Entonces, no hay un tiempo establecido. Es lo más rápido que se pueda. Ok, doctor, le agradecemos muchísimo por darnos todo ese conocimiento y poder actuar frente a una situación que ya no está alejada, que la podemos vivir a diario, Henry. Así es, doctor Luis Cuenca, muchísimas gracias. Y como él ya mencionó, lo más importante es mantener la calma para poder brindarle los primeros auxilios a una persona que esté pasando por esta situación crítica. Doctor, una vez más, gracias por ser parte de Familias Preventivas. Gracias, llegamos Jennifer, con recomendaciones que son muy necesarias para nuestra audiencia. Gracias.